cambiado en algo el país, el gobierno del cambio? Bueno, para eso debemos remontarnos al año 2020 para saber cuál era en ese entonces el panorama social y político del país. Y es que el gobierno de Gustavo Petro tomó un país con grandes tensiones. Recordemos que en septiembre del año 2020, en medio de un procedimiento inhumano por parte de la policía, murió el señor Javier Ordóñez, lo cual desató una ola de violencia e indignación en el país, lo cual resultó en varios CAIs vandalizados y un saldo lamentable de 10 personas muertas. Y es que en el 2021, exactamente 7 meses después, en abril, ocurrió el gran estallido social y paro nacional. Ante la aparición de la primera línea ocurrió todo acto de fuerza desmedida por parte de las fuerzas públicas, y es que el ESMAD asesinó deliberadamente aproximadamente 80 jóvenes, cifra a la cual puede ascender, pero no tenemos datos oficiales. Y es que más allá de la tensión social y la pandemia del COVID-19, en materia económica el país también alcanzó cifras históricas para mal. Y es que el dólar besó los 5.000 pesos colombianos, algo nunca antes visto en nuestro país. Además de eso, una cifra histórica fue la inflación, la cual fue del 10,26%. Y es que además de lo antes comentado, el subsidio de la gasolina dejó un huequito fiscal de 36 billones de pesos. Además de esto, el Banco Nacional alzó las tasas de interés de manera momentánea al 13%. Y se me olvidaba, en el año 2019 también hubo una pequeña pelea por venta de empanadas en la calle. Ya sabiendo el contexto en el cual se encontraba nuestro país para las elecciones de 2022, ahora sí debemos preguntarnos a quién carajo le ganó las elecciones Gustavo Petro. Y es que los más fuertes contendores en esta carrera política eran el señor Gustavo Petro, también estaba quien en paz descanse, el señor Rodolfo Hernández, y quien representaba a la derecha tradicional, el señor Fico, quien se quemó de manera instantánea. Y es que ante una inesperada viralidad en redes sociales de Rodolfo Hernández, fue quien terminó dándole la máxima pelea a Gustavo Petro, quien al final terminaría imponiéndose y así dando inicio al primer gobierno de izquierda en Colombia. Ahora sí, ¿qué cambios hizo el dichoso cambio? Bueno, el primer gobierno de izquierda en Colombia impactó la tierra. Y es que para los benditos campesinos entre 2022 y 2024 se impactaron más de 1,4 millones de hectáreas en Colombia y se entregaron a campesinos y comunidades étnicas 110.000 hectáreas. Además de esto, para 2026 y cerrando periodo presidencial, se impactaron más de 2,5 millones de hectáreas y fueron entregadas a los campesinos y comunidades étnicas más de 560.000. En educación se invirtieron más de 1,74 billones de pesos y se dejó en ejecución más de 108 proyectos en materia de educación. Además de esto, se estableció la ley de gratuidad en universidades públicas para así facilitar el estudio de más de 800.000 jóvenes colombianos. Y es que en materia de fuerza pública, para incentivar que los jóvenes prestaran su servicio militar, el ingreso mensual pasó de ser 230.000 pesos a ser un salario mínimo completo, es decir, 1.750.000 pesos. Además de eso, el bolsillo de ingresos de los colombianos también aumentó. En el pasado gobierno, el ingreso mínimo era de 1 millón de pesos. Cuando llegó Gustavo Petro, lo aumentó al salario vital, lo cual, comprendiendo el subsidio de transporte, llega a los 2 millones de pesos. Y además de eso, los recargos nocturnos volvieron a Colombia. Desde las 7 de la noche se recibe ese recargo. La pobreza monetaria bajó en un 28%, sacando a 3,8 millones de personas de la pobreza económica. Además de esto, sí, todos los gobiernos tienen cosas malas y sería inconsciente no reconocerlas. El gobierno Petro falló en su plan de la paz total, el cual no resultó como se esperaba y sí se percibe bastante inseguridad en ciertas áreas del país. Además de esto, faltó más rigidez para ejecutar los proyectos que se presentaban, ya que gracias al Congreso y la oposición casi todos fueron frenados. Pese a los aciertos y desaciertos del actual gobierno, debemos reconocer también que fue uno de los pocos gobiernos en Colombia que cambió la perspectiva de cómo mandar en nuestro país, inculcando la educación, cultura y progreso como también bases sólidas para aumentar y seguir creciendo como sociedad.